En este video voy a buscar la respuesta a la crisis de identidad que tenemos todos, para solo encontrar más preguntas que respuestas. Y responder por qué The Worst Person in the World es la película de la crisis juvenil definitiva, la fórmula perfecta. Solo si realmente estás preparado podés avanzar. La primera vez que vi The Worst Person in the World, hubo algo que me separó de todas las buenas críticas que tuvo en su momento. Críticas y repercusión que llevaron a la película a ser nominada a Mejor Película Extranjera en los Oscars del año 2022. No era su cinematografía, no era su guión, no era su música, no era su contexto de película noruega que a veces puede verse alejado de mi realidad tercermundista. Lo que me molestaba era el personaje de Julie. Y hoy en día lo puedo decir fuerte y claro. Odio al personaje de Julie. Y me podrán decir, Maxi, sos boludo. ¿No ves que justamente es la idea de Joaquín Trier, su director, crear un personaje que se autoperciba como la peor persona del mundo y por ende todas las acciones que hace ponen a prueba al espectador? No me importa, porque cuando la vi en el verano del hemisferio sur del 2022, cuando tenía 25 años recién cumplidos, me cayó tan mal cada decisión que tomaba el personaje interpretado por Renate Reinsve, creo que se pronuncia así, espero que sí, que hizo que la película no conectara conmigo. Pero algo pasó. De repente llegué a la edad de Julie y la famosa crisis de los 30 comenzó a tocar la puerta. De repente comencé a entender al personaje y a verme como esa persona que se manda cagadas, pero que al mismo tiempo por dentro lleva una crisis de rumbo que la hace sentirse y encarnar a la peor persona del mundo. La primera película que tocó la puerta de ese camino fue, y voy a ser lo más cliché del mundo, Frances Ha. Una película que vamos a catalogar dentro del género de comedia dramática y dentro del subgénero de coming of age y dentro del subgénero que son las películas sobre crisis de los veintitantos. No de adolescentes que pasan a adultos, sino de cuando tu yo adolescente comienza a alejarse cada vez más y todas esas expectativas se chocan de repente con una realidad que abruma. Cuando comencé a ver Frances Ha y el personaje Greta Gerwig planteaba que tenía 27 años, la misma edad que yo acababa de cumplir, dije, wow, ¿qué está pasando? De a poco, las películas de Coming of Age comenzaron a tener otro tono, otra sintonía, diferente a ese momento de los 18, 19, 20 años en donde las ganas de salir a comerse el mundo eran otras, donde aún los golpes no eran tan fuertes. Ahora esas películas tomaban otro tono y comenzaban a sumergirme, a mirarme a mí mismo, a pararme frente al espejo y repetirme ¿qué carajo querés de la vida? Y quédense con esta imagen, la de uno viéndose al espejo buscando descifrarse a sí mismo. Porque, ¿qué elementos tenemos para descifrarnos a nosotros mismos? Desde pequeños, el espejo es uno de los primeros elementos, y ya vamos a detallar un poco más adelante esta situación. Luego aparece la socialización en nuestras familias, en el colegio, luego aparecen los medios. Las tele, las series, las películas, la cultura, los personajes con los que nos relacionamos. Nuestra identidad comienza a ser una ambición hacia el futuro. Y llega la pregunta, ¿qué querés ser de grande? Todo nuestro entorno se rodea de personas y elementos que nos hacen preguntarnos a nosotros mismos ¿qué carajo queremos de la vida? Todo esto está perfectamente expresado en las películas Coming of Age, porque justamente la tensión dramática se construye alrededor de esta crisis de identidad, que puede terminar en finales felices, tristes o agridulces. Pero siempre un personaje encuentra una veta desde donde volver a encaminarse, dejar morir y renacer, el camino de la vida. Pero ¿qué pasa cuando se suma un elemento no pensado en esta ecuación? ¿Qué pasa cuando en ese afán de querer encontrarse a sí mismo el ser humano se construye un espejo no solo sofisticado, sino hiper sofisticado? Y sí, voy a hablar de la inteligencia artificial. Hoy en día nuestra búsqueda narcisista de contemplar nuestra propia imagen, una imagen que encima queremos que nos complazca, se mezcla con la crisis identitaria que año a año, profundizada por contextos de crisis políticas, bélicas, económicas, achica cada vez más la brecha entre adolescentes y adultos. A su vez se mezcla con un avance tecnológico donde tenemos la posibilidad de que nuestra neurosis se enfrente a sí misma. Una IA que reemplace a un psicólogo a la mirada de una tercera persona neutral a nuestras vidas y analizarnos
a nosotros mismos en una especie de hiperburbuja. No solo en nuestros consumos, sino en nuestra propia psiquis. Entonces vamos a buscar en este video reflexionar en base alrededor de una pregunta. ¿Cómo construimos nuestra identidad cuando el mundo solo nos aísla más y más? El personaje de Julie, en un primer encontronazo, puede ser catalogado como narcisista. En esta búsqueda de encontrarse a ella misma, y acá voy a tirar un comentario más personal, termina en un círculo de crisis en un país de primer mundo con todos los grandes problemas materiales solucionados, pero a ella algo le molestaba, algo interno. Y era algo que no me conmovía, la verdad. Porque en esa búsqueda ella se lleva todo puesto, abandona, se encierra en su propio mundo y se manda cagadas una tras otra. Pero es irónicamente en ese encerrarse en sí misma lo que la lleva a poder abrirse emocionalmente y ser sincera consigo misma. Estoy sufriendo una crisis. Y después, en un efecto rebote, la lleva a pensar cómo ella se relaciona con los demás y la importancia de un otro en la construcción de quién sos. Y la película, así como muchas de este subgénero, va a desglosar no solo una especie de punteo de cosas que te van a suceder cuando cumplís 30, sino que va a pararse a pensar cuál es el trasfondo de todo. Joaquín Trier lo va construyendo muy bien desde el comienzo con esos planos contemplativos que cargan mucha emocionalidad callada del personaje. Y ya desde el prólogo, en sus primeras líneas, se plantea desde dónde partimos. Julie var skuffet over seg selv. Dette pleide å være så lett for henne. Hun var fortsatt blant de beste på faget, men det var bare for mange forstyrrelser, for mange meldinger, oppdateringer, for mange ting i feeden, for mye som skjedde i verden hun ikke kunne gjøre noe med. Hun hadde kanskje ant det. Som en gnagende uro hun hadde fortrengt i all puggingen, druknet i digitale forstyrrelser. Det var feil. Dette var ikke henne. Hun var... La película comienza planteándonos mediante una voz en off, es decir, un tercero que la observa describiendo, pero sin juzgar, la personalidad de nuestra protagonista. Y hay dos elementos más allá de hablar abiertamente de la crisis de identidad. Primero, el más obvio y que se verá replicado varias veces a lo largo de la historia, el cambio constante. Ante cualquier estabilidad se genera un miedo irracional en donde ella siempre encuentra formas de racionalizarlo. Y el segundo, que pasa tan rápido pero que será súper importante y en el que voy a desarrollarme más profundamente hacia la mitad del video, las interferencias digitales. Aparece esa tercera voz externa en la crisis personal. Y si hay una tercera, hay una segunda, y si hay una segunda, hay una primera voz. ¿Cuál es esa primera voz? Claramente nosotros mismos, nuestra propia voz interna dentro nuestro, que se presiona ante nuestras frustraciones, pero también nos presiona ante la mirada de una segunda voz, muy bien representada en la sección Los Otros. Men hva er det, eller sånn, hva er det du holder på med, Julie? Er det Aksel sa du skrev, eller sa at du driver og skriver litt? Nei, jeg kan ikke kalle det skriving, eller... Er du beskjeden? Nei. Føler jeg. Ja, men altså, er det noe du vil? Altså, som du kunne tenke deg å jobbe med, eller? Det ble veldig mye spørsmål her, Nanne. Da vi studerte, så var det sånn vulgært nesten. Vi skulle snakke om hva man skulle bli. Så deilig. Ja, det var jo egentlig det. Nei, men det var jo egentlig mye frihetstid da, synes jeg da. Det er annerledes å være ung i dag, altså. Det synes jeg er helt hjerteskjærende. Det er så mye press, så finnes det ikke tid og ro til ettertanke engang. Det er jo på en måte hele tiden noe som... Además de tenernos a nosotros mismos criticándonos, siempre hay una segunda voz, la de la sociedad, la de las instituciones, la de un otro que espera algo de vos. Pero esa segunda voz se ve hiper replicada en todo momento. Con la digitalidad, hasta si estés en el baño con el celular en la mano, te puede aparecer un TikTok de la vida magnífica de alguien de tu misma edad que te recuerde qué carajo estás haciendo vos con tu vida. En la película, dividida en 2 episodios, se nos lleva por distintos momentos de la vida de Julie. Julie no llega a una conclusión, pero sí llega a una especie de paz personal con la presión de construirse, de verse reflejada en el espejo. Y eso es lo que le va a permitir comenzar a construirse desde un lugar de deseo propio.
Es en el capítulo 3, titulado El sexo oral en la era del Me Too, que más allá de parecer solo un capítulo de transición y de ser uno de los más cortos, hay un punto muy sutil, pero no por eso menos importante: la validación. El éxito que tiene ese artículo crítico de Julie se transforma en algo viral que genera no solo la charla online, sino también likes. Y acá la palabra clave de vuelta: validación. En esa búsqueda identitaria, Julie se va a encontrar con algo clave que voy a ir tratando en este video. Primero aparece la mirada validadora del otro para llenar ese vacío que es la autovalidación. En los primeros capítulos de la película, Trier introduce el concepto central que está incluso en el propio título: la búsqueda narcisista en la construcción de identidad y cómo choca con la existencia de un otro. Porque pensar en la peor persona del mundo es algo compartido. Lo puedo pensar yo como espectador omnisciente, lo puede pensar un personaje sobre la protagonista y lo puede pensar la propia protagonista. Pero, stop, no nos vayamos tanto. Y analicemos primero nuestra relación con el concepto de narcisismo. Los artistas son narcisistas, solo son capaces de mirarse a sí mismos. Seguramente para alguien que pueda tener un mínimo de interés en cuestiones artísticas, ya sea porque le gusta escribir, dibujar, pintar, cantar, bailar, actuar, cualquier cosa donde el cuerpo exprese algo que quizás está oculto y que no puedes poner en palabras formales. La idea del artista como narcisista es algo que está revoloteando desde que somos pequeños. Porque sí, siempre puede existir el adulto amargado que te baje las expectativas sobre lo que es la vida y te pisotee cualquier sueño infantil con un baño de realidad. Puede ser una vecina chismosa, un profesor, la amiga de tu mamá, tu hermano mayor adolescente deprimido o incluso un psicólogo que a los 12 años te dice que tenés conductas narcisistas. O también tus propios padres. Y muchos pueden crecer con ese sentimiento creativo y artístico un poco escondido. Crecemos con una visión en donde expresarse a veces puede generar una reacción negativa. Y así llegamos a nuestra juventud temprana buscando construir sueños, algunos más ambiciosos que otros, o al contrario, siempre impulsados creativamente y con una familia que nos da libertad. Pero en fin, crecemos construyendo nuestra identidad en base a cómo otros pueden mirarnos y catalogarnos. Hasta que llega un momento, que puede ser más tarde que nunca, pero le pasa a todos, en donde una crisis de identidad te sacude todo. En la astrología le llamarían el retorno de Saturno, una voz que vuelve a aparecer, la que decía: no te mires el ombligo, tenés que atender esto o aquello, tenés que preocuparte por tu familia. Hoy en día también incluso convertida en tenés que volverte millonario. Y llega un momento en donde ese yo que fuimos construyendo se choca no con las expectativas del otro, sino con el propio reflejo. Sea porque pasan los años o te ves estancado en el mismo lugar, o también al contrario, pasan los años, quemaste cuánta etapa pudiste, cumpliste algún que otro sueño de niño, pero aún así no sentís nada. ¿Y cómo hacemos para superar esa crisis de identidad cuando de chicos siempre tuvimos alguna herida al ego que nos cayó? Irónicamente, en un mundo donde el individualismo se pregona cada vez más, no solo porque las personas se vuelven más antisociales o el mundo se está armando en torno a algoritmos atomizantes donde podemos estar día y noche de forma compulsiva en nuestra propia burbuja, sino porque la propia crisis de identidad está teniendo otro hito. Esa crisis narcisista que pudo tener un filósofo de la antigua Grecia que empezó a preguntarse cosas, un artista del Renacimiento, un pintor del Romanticismo, un poeta del siglo XX, un escritor, un cineasta, un influencer en nuestros tiempos, todos pasan por ese momento, esa voz interna que te dice: ¿realmente sos feliz? Pero ¿qué pasa cuando a esa crisis encima se suma una voz externa, una herramienta, un ente que nos responde y nos funciona como un espejo? Pero un espejo en el que no vemos nuestro propio rostro. Sí, la IA. Ya vamos a llegar a ese punto. Antes veamos dos interpretaciones sobre lo que entendemos del narcisismo y cómo hoy en día está tomando más protagonismo que nunca. En su libro Devenir obra de arte, Boris Groys se adentra en un ensayo sobre el sujeto social de hoy y cómo en el contexto de la digitalidad y las redes sociales ha perdido control sobre su propia imagen pública. Una imagen que fue tomada por otros. Para esto toma la mitología de Narciso como eje para desarrollar su idea sobre qué es devenir obra de arte, transformarse en obra de arte. Y lo voy a explicar en 3 elementos. Primero, ¿cuál es el mito de Narciso? Narciso es un joven de belleza extraordinaria en la mitología griega.
Varias personas se enamoran de él, entre ellas la ninfa Eco, pero él las rechaza a todas. Como castigo por ese rechazo, la diosa Némesis lo condena a enamorarse de algo que nunca podrá tener, su propio reflejo en un lago. Narciso se queda paralizado mirando esa imagen, incapaz de apartarse, y termina muriéndose allí, consumido por un deseo imposible de satisfacer. En el lugar donde murió, brotó la flor que lleva su nombre. La lectura clásica lo convierte así en símbolo del egocentrismo y el amor propio patológico. 1. Narciso no se ama, sino que quiere controlar su imagen pública. Groys habla sobre cómo Narciso no se concentra en su mundo interior, sino en la imagen que le ofrece al mundo. Un reflejo de sí mismo en el que Narciso se enfrenta con una imagen que no había visto antes de sí mismo. Groys propone entonces plantearlo al revés. Narciso contempla su imagen porque la identifica como externa a él mismo. Es una imagen que antes de verla le pertenecía a otros, y de repente allí, frente al agua, frente a su reflejo, puede por unos momentos apropiarse de ella. Dice el libro, lo voy a leer textual, cuando Narciso mira el lago se incorpora a la sociedad, rechaza su propia perspectiva subjetiva y por primera vez puede verse desde afuera tal como lo ven los demás. Siguiendo el análisis, Groys habla sobre cómo el cuerpo no solo puede ser descubierto desde adentro a través de los deseos de la carne, de nuestras necesidades biológicas, sino también desde la perspectiva externa, social, política. El deseo narcisista, entonces, es el deseo de apropiarse de la imagen pública de uno mismo. Lacan habla de un momento clave en la construcción de la psiquis, el encuentro de un niño con su propia imagen en el espejo. Antes de poder razonar, un bebé ya se está construyendo desde afuera. Necesita que la madre reaccione cuando se mira al espejo. De repente la madre lo ve y el bebé necesita que la madre reaccione para que le diga sí, esa es tu nariz, para que esa imagen recién ahí le pertenezca. Son las palabras, la mirada del otro, lo que restituye la imagen sobre uno mismo. Nacemos siendo objetos antes de ser sujetos. Volvernos sujetos es algo que se da con el tiempo, con crecer y madurar. Y hoy en día, inmersos en una cultura regida por completo por la imagen y magnificada por el internet, esa imagen puede verse incluso antes de poder hablar. La imagen del lago es como una forma temprana de selfie. Sin embargo, el mundo interior, el alma, siempre se está ocultando. Los demás no tienen acceso inmediato a lo que pensamos, a lo que sentimos. Y eso nos carga de una presión social porque se espera de nosotros que sepamos explicarnos. Cuando ese proceso de autoexplicación, de autoconocimiento, no tiene fin. Segundo eje del análisis. El deseo narcisista es político. Autodiseñarse es una declaración ética. Hoy en día hasta la crisis de la identidad, la crisis de los 20, de los 30, se vuelve una estética. Toda crisis puede volverse una estética. Películas para mirar a tus 20 años. Películas para ver cuando tu vida no tiene rumbo. Muchas de esas cosas podemos encontrarnos scrolleando en TikTok. En el libro también se habla sobre un deseo antropógeno en el humano. Necesitamos del reconocimiento. El narcisismo contemporáneo no es la contemplación pasiva del cuerpo, sino una lucha activa para ser reconocidos. Como Julie cuando publica su artículo. Necesita de la validación de otros para poder validarse a sí mismo. El narciso de hoy en día se toma selfies y las publica en Instagram. Necesitamos todo el tiempo estar mostrándonos, porque de esa forma solamente podemos entendernos a nosotros mismos. Es un poco complejo, es un círculo vicioso todo el tiempo, pero funciona así. Queremos ser contemporáneos y pertenecer a un determinado entorno cultural. Si no publicamos una foto nuestra de lo que hacemos, no existimos. Por eso, por ejemplo, las películas Coming of Age calan tan hondo en determinados grupos. Pero a veces prima más la estética de un joven perdido que busca imponerse que la propia transformación que conlleva esa crisis. Buscamos encontrar en esos personajes sin respuesta una respuesta para nosotros mismos. Nos reflejamos en ellos, pero a un punto en donde nos queremos diseñar como ellos, para de una forma poder apropiarnos de nuestra imagen para recién ahí decir ¿quién soy? Dice Groys, el sujeto moderno sumó una nueva obligación,
diseñarse a sí mismo, realizar una autopresentación estética en cuanto sujeto ético. Todo es una sociedad que diseña nuestra propia imagen. ¿Cuál es la imagen más ética que uno puede tener de uno mismo? Todas imágenes, yo genero imágenes de mí mismo, veo imágenes de mí mismo. ¿Cuál es la más ética? ¿Cuál es la correcta entonces en este mar de imágenes? Pero más importante, ¿quién es el encargado de reproducir y de crear esas imágenes? En un principio uno puede decir, bueno, el artista. O al menos eso intentaba ser Julie con la fotografía. Trier, el director, interviene en una decisión artística como director y rompe el relato clásico con momentos surrealistas que son justamente los momentos más libres de la película. Hay una intervención ahí artística, una decisión creativa. La tarea principal de los artistas es posicionarse, autoestetizarse. Y eso siempre va a ser polémico, porque ya per se estamos enmarcados en un contexto cultural, social, político y estético que marca sus propias reglas, lo mainstream. Esto se refleja en el deseo narcisista, el deseo por controlar la propia imagen social externa para tener soberanía sobre la imagen de uno. Una lucha en la cual el arte, el diseño, la literatura, los medios y la política son las plataformas donde se libra ese combate por la identidad de uno. Esa lucha Groys lo ve en un tercer eje. El algoritmo hoy toma protagonismo en esa lucha sobre la apropiación de esa imagen y es el combatiente que hoy está ganando. Acá aparece esto que Trier mostraba al principio como las interferencias digitales. En una sociedad de redes sociales en el cual el diseño ocupa una función religiosa, el autodiseño es una declaración ética y política. La visibilidad pública y la responsabilidad estética no son solo derechos y obligaciones, son también una pesada carga que tratamos de evitar. Hay una contradicción. Hay un deseo narcisista que busca visibilidad, pero también hay otro deseo que persigue invisibilidad. Pero los dos tienen una meta: controlar nuestra imagen pública. Hoy en día las redes sociales hacen que parezca imposible vivir por fuera de la visibilidad que nos pide la dinámica de mantener al tanto a nuestros amigos, a nuestros seguidores, que encima son solo avatares camuflados por una interfaz que, no nos olvidemos, es una interfaz hecha y diseñada por un ser humano, por una empresa, por una corporación. Una empresa con intereses puntuales, como cualquier empresa, que encima también lucha por retenernos, por tener nuestra atención. Entonces es como si la construcción de la identidad de uno está todo el tiempo mediada por un algoritmo que, en pos de ayudarte a construir y mostrarte quién sos, toma todo y solamente te retiene en una especie de círculo vicioso, neurótico, donde estás todo el tiempo encerrado tratando de entender quién sos y solamente estás hablando con algoritmos. Hoy en día la digitalidad está construida de tal forma que si queremos aislarnos del mundo, si dejamos de postear, si no subimos nada, hay un algoritmo que igual capta lo que nos gusta, en qué nos detenemos por unos segundos, a quién seguimos, a qué le damos me gusta. Y todo eso construye también una imagen de nosotros mismos. Es como que, de repente, para tomar la imagen pública de uno, sube cosas, ¿no? Sube cosas, historias, cuenta un día de tu vida, sube un story time, qué sé yo. Construyes una imagen de vos mismo. Pero si a vos eso te da cringe y decís, no, yo no quiero hacer esto, voy a construir mi identidad de otra forma, el solo hecho de estar usando las plataformas no te hace invisible porque siempre hay una huella digital ahí. Está construyendo un algoritmo tuyo de cuál es tu identidad para una empresa. Ser invisible se volvió entonces imposible dentro de una sociedad hiperdigitalizada e hipervigilada. Cada clic es una huella. Entrar a una tienda online a comprar algo, a dejar un carrito, es una huella que dejas para que una empresa de marketing después te mande las mejores promos hiperpersonalizadas. Mejores promos que te ponen en una ropa que a vos te gustó y que es la ropa que es para vos, la que con esto te vas a sentir, vas a ser realmente vos y estás todo el tiempo de vuelta en ese loop. Y el mundo sigue creciendo y creciendo hacia esto. En el video sobre Matrix, que si quieren verlo puedo dejarlo por acá arriba, ya hablaba un poco de cómo nos construimos nuestra propia burbuja, nuestra propia Matrix. Sea cual sea el tipo de deseo, en internet encontramos nuestro espejo de deseos e intereses individuales que nos encierran en nuestra propia burbuja. Posteemos cosas o simplemente naveguemos, no importa. De repente somos un narciso contemplando un reflejo en un cuarto completamente en blanco, salvo por un algoritmo alrededor que contempla nuestra propia contemplación. Pero el cuerpo nunca termina siendo una creación propia, el cuerpo digital, sino una combinación de lo que uno produce y el modo en
en que uno se expone a la maquinaria de registro y vigilancia. Incluso, vamos a pensarlo bien, incluso nuestro cadáver público no nos pertenece. Cuando alguien quiera vernos, cuando muramos, va a depender de la documentación hecha por el algoritmo selectivo de Google Fotos, que hoy en día funciona como una especie de medium universal donde puedes revivir a la gente que ya murió. Groys invita a retomar una posición activa sobre nuestra imagen. Ahí radica el hecho de devenir obra de arte. Julie hace todo lo que haría alguien que intenta ser autor de su propia imagen. Se cambia de carrera múltiples veces, termina relaciones cuando siente que la definen de una manera que no eligió, escribe un ensayo viral que por un momento la cristaliza en una identidad pública reconocible. Cada uno de esos gestos es un intento de tomar control de su representación, de decir, esto soy yo y no aquello otro. Hay dos momentos en los que, no sin querer, la película se torna surrealista para que Julie pueda tomar el control, o también perderlo, pero que a Julie la saca del eje en donde vive. El primero, en el capítulo 5, cuando ella se reencuentra con el otro personaje con quien traicionó la rutina de pareja. Es allí cuando Trier literalmente para el tiempo. Lo hace porque no quiere juzgarla. Incluso la música es melancólica, con un toque esperanzador. En ese momento es cuando puede tomar nuevamente el control de sus deseos, tras verse encerrada en una vida donde los amigos, los temas de charla y la pertenencia estaban todos bajo el ala de su novio. El segundo sucede en el capítulo titulado de la forma más literal posible, El circo narcisista de Julie, donde junto con los amigos de su nuevo novio toman hongos y ella tiene un viaje lisérgico en el que viajamos bien adentro de su mente y donde esta idea de obtener las miradas de los demás se carnaliza de forma muy absurda y literal. Pero claro, ese reflejo de repente se encuentra con una imposición, la frustración de no sentirse completo con la imagen que creímos construir de nosotros mismos. Esto ya se ve también en una película anterior de Trier, Reprise, en donde dos amigos aspirantes a escritores nos llevan por un relato sobre los planes y las expectativas al terminar la secundaria y entrar a la universidad para comenzar a trabajar en sus carreras, para luego encontrarse y chocarse con la cruda realidad. Y ante esa cruda realidad aparece uno de los males de nuestros tiempos, la depresión. No es cualquier tipo de depresión, la que a muchos se encuentran con una frustración en entender quiénes somos. Es una depresión narcisista. El personaje de Julie es 100% depresiva narcisista en varios momentos. Esto es algo que otro filósofo explica muy bien en su libro La agonía del Eros. Hablamos de Byung-Chul Han. Han parte de un diagnóstico opuesto, pero aún así hace un análisis muy interesante sobre nuestra construcción de identidad actual, con una mirada más pesimista que Groys. El sujeto contemporáneo ha eliminado progresivamente la negatividad de su vida. Todo lo que genera fricción, resistencia e incomodidad es descartado. El resultado es un mundo liso, transparente, sin alteridad real. Es el infierno de lo igual. Su tesis principal es que la crisis actual del arte puede atribuirse a la crisis de la fantasía, a la desaparición del otro, a la agonía del Eros. Pero, ¿qué significa que Eros muera? Eros hace referencia al dios de la atracción, de la pasión y la fertilidad. Eros es ese conjunto de tendencias e impulsos vitales de una persona. En la psicología sería nuestra libido, el pulso de vida. Que Eros esté agonizando no es porque el sujeto deje de desear, sino porque el deseo auténtico requiere de un otro que te exceda, que te transforme, que te ponga dudas, que te contradiga, que no puedas controlar. Y ese otro ya no existe en la cultura del rendimiento y la autoexposición. ¿En qué cultura estamos para Han? En la cultura de la erosión del otro. Y no es porque haya un exceso de ofertas de otro, sino que hay una amplificación excesiva del narcisismo, de la mirada hacia uno mismo. Y es una hiperconexión vacía, quitando todo lo que el otro puede demostrarnos de alteridad, de lo distinto. Nos encierra en un algoritmo de solo nuestros gustos. Esto, a la larga, genera sujetos deprimidos, pero peor aún, sujetos deprimidos y narcisistas. ¿Por qué? Porque estamos también en la sociedad del rendimiento, contrapuesta al siglo XX a la sociedad de la disciplina dominada por el deber,
La sociedad del rendimiento lo cambia por el poder. El humano se volvió empresario de sí mismo. Es libre en cuanto no está sometido a ningún otro. Y no es libre en sí porque termina explotándose, exigiéndose a sí mismo en pos de alcanzar ese ideal. Un ideal construido por un algoritmo que se construye en base a nuestra propia neurosis. ¿Qué pasa cuando no podemos? En la sociedad del sí se puede, nos agotamos y nos deprimimos. Una característica del mundo de la posibilidad es que solo se admiten cosas que pueden ser consumibles. El amor, en este sentido, también se resignifica en pos de ser consumible. El amor es satisfacción y placer. El humano actual permanece igual a sí mismo y busca en el otro tan solo la confirmación de sí mismo. El amor es domesticado para ser una fórmula de consumo. No hay riesgo ni transgresión. Se evita todo sentimiento negativo. La lectura que Han hace de Narciso es clave. Narciso no muere de amor propio, sino de incapacidad de reconocer la diferencia. No sabe que lo que ve es su reflejo, es decir, no puede experimentar alteridad ni siquiera frente a sí mismo. Está completamente solo sin saberlo. La muerte del yo simbólico ocurre cuando alrededor de los 30, en términos de Han, el momento en el que el sujeto se choca con la negatividad que había evitado toda la década anterior. Las decisiones no tomadas, las identidades abandonadas, el tiempo que se hace irreversible. El coming of age de la crisis de los 30 es narrativamente interesante justamente porque ya no hay el optimismo clásico. No es crecer hacia algo, sino que es desarmarse para ver qué queda. Julie es un personaje, por ejemplo, que huye sistemáticamente de todo lo que le excede. De las parejas, de las carreras, de las identidades. Cada vez que algo le exige demasiado, lo abandona. Eso explica por qué genera rechazo en el espectador, porque en ella reconocemos el mismo mecanismo que opera en nosotros mismos. Lo que hace que estas películas sean incómodas y necesarias también es que ese mecanismo no es exclusivo de los personajes, es el mecanismo de toda una generación que creció siendo constantemente fotografiada, etiquetada, descrita por otros antes de tener cualquier tipo de herramienta para describirse a sí mismo. Una generación que llegó a los 30 años con una imagen pública ya construida, ya convertida en un algoritmo, en una estética, y una identidad íntima que nunca terminó de cuajar. ¿Y qué pasa cuando en ese estado el espejo donde nos vemos para hacernos preguntas empieza a hablar? Y ahora sí llegamos a la inteligencia artificial. Ahora por primera vez en la historia el espejo habla. Y no solo habla, sino que opina, recuerda, construye versiones de voz que en algunos casos son más coherentes, más articulados y más atractivos que la versión que vos mismo podés ofrecerte. La IA es la externalización más radical de nuestro propio pensamiento. Creamos un ser que piensa con nuestros patrones porque necesitamos ver esos patrones desde afuera. Han diría que ya estamos en problemas antes de que la IA apareciera. Que la cultura del rendimiento y la autoexposición ya había destruido la posibilidad del encuentro genuino con un otro, que ya vivíamos en un mundo de espejos que solo devolvían lo que queríamos ver. La IA no crea el problema, pero sí lo profundiza, porque en esta, de vuelta, crisis de identidad, donde no sabemos quiénes somos, donde hay una imagen de nosotros mismos que nos construimos y que encima está registrada, que se choca con nosotros en la búsqueda de querer entender eso, nos encontramos de repente que estamos en un mundo donde solamente estamos aislados en nuestras casas, con nuestros algoritmos, con nuestras cosas que solo nos confirman todo el tiempo y no tenemos a un otro con el cual poder hablar y que nos dé un cachetazo si nos tiene que dar un cachetazo. Y encima si buscamos entender mejor y decir, bueno, voy a solucionar esto, voy con una inteligencia artificial que es solamente un espejo de uno mismo y que encima te responde de forma complaciente. Realmente algunas IAs tienen comportamientos medio manipuladores para ser complaciente de uno mismo. Y no lo digo yo, lo dice la propia OpenAI, que es la empresa que hizo ChatGPT. En un mundo donde la inteligencia artificial puede generar esa imagen antes de que vos la termines de formar, la pregunta ya no es solo quién sos. La pregunta es quién llega a decir primero quién sos. Y de repente en esa crisis que ya de por sí nos trae encontrarnos con un reflejo donde no nos reconocemos, donde buscamos de 1000 maneras apropiarnos, nos encontramos en un mundo acelerado que te indica cuál es la mejor forma
para ser exitoso, donde aparecen gurúes de hasta abajo de las piedras, donde en cada scroll o consumo cultural del que sea nos van a anular todo lo negativo que hay alrededor nuestro. Un amigo, un familiar, una pareja puede ser algo que te frena, algo que frena la mejor versión de vos mismo. Vos te pones límites a vos mismo. Mirá cómo esta persona pudo hacerlo. ¿Por qué vos no? En un mundo donde esa crisis ya nos pone en un lugar incómodo, vivimos además en uno que nos aísla de un otro y solo nos ensimisma. Es como el personaje de Yuri, pero multiplicado por 1000 y en un camino de no retorno. Yuri encuentra en distintos ámbitos y en su interacción con otros personajes distintos cachetazos, golpes de realidad o momentos donde ella decide tomar una mala decisión. Lo digo entre comillas porque al fin y al cabo todos podemos tomar malas decisiones, según quien lo vea. Decisiones que la van aislando en esa depresión narcisista. Pero la tragedia que sucede con su exnovio la pone en otro lugar. Si al principio solo en el prólogo la fotografía apareció como otro capricho narcisista, ahora parte de los últimos momentos del personaje antes de morir. En una escena melancólica donde un personaje se enfrenta con la finitud de la vida y ve la muerte frente a frente, aparece Julie con su cámara, pero ella casi no habla y por primera vez no es la protagonista de la escena. Todo su yo se une al otro, pero desde un lugar genuino, no para tomar algo con lo que alimentar su propio ego. Y la fotografía, ese arte con el que Julie logra expresarse, la pone al servicio de un otro. Y ese episodio es el que finalmente la lleva a un camino, no de construcción, sino de reconstrucción. Volvemos a las caminatas que ya no son nostálgicas, son puramente tristes, hasta que en el fondo aparece una luz. La película termina con Julie reiniciando su vida, mostrando lo cíclico de la existencia. Allí nuevamente aparece un otro que la interpela. Primero, el gesto con una chica más joven, actriz en desarrollo, que se encuentra en esa etapa de dudas sobre sí misma, etapa donde Julie también estuvo, y luego al ver a su exnovio habiendo reconstruido también su vida. Y suena Aguas de Marzo, que es una canción sobre el ciclo de la vida. Porque finalmente la vida, la búsqueda de la identidad, de nuestro propósito, es una constante. Un camino de contradicciones y donde siempre también va a ser protagonista estar con un otro. Y tener esto consciente es muy importante en un mundo donde todo tiene que estar decidido, donde todo es un plan paso a paso, donde el otro es una traba, en donde la contemplación se vuelve un espejo neurótico donde nos reafirmamos nuestro propio narcisismo sin contradicciones, sin consecuencias, sin poder preguntarnos realmente y de forma genuina quiénes somos.